La teoría de los rasgos es un modelo explicativo del comportamiento humano que supone la existencia de características estables en la estructura de la personalidad de los individuos. Desde este punto de vista, la personalidad está formada por una jerarquía de rasgos estables y consistentes que determinan, explican y hasta cierto punto permiten predecir el comportamiento individual, en la medida en que guían la forma en que cada individuo piensa e interpreta la realidad. Antecedentes. El modelo hunde sus raíces en una larga tradición de investigaciones sobre la personalidad, pudiendo encontrarse una serie de hitos que contribuirían significativamente. Así, la teoría de la personalidad bebe de las siguientes fuentes. Primeramente, la teoría de los 4 humores o temperamentos propuesta por Hipócrates y Galeno, que hace referencia a los 4 temperamentos básicos: colérico, flemático, melancólico y sanguíneo. Las aportaciones de Boone inspiradas en la tradición kantiana al dividir los 4 temperamentos clásicos en una teoría de 2 ejes: intensidad-fuerza y rapidez-velocidad, que se corresponderían con las dimensiones de Eiset de neuroticismo e introversión respectivamente. La interpretación de Iván Pavlov de los temperamentos clásicos en los ejes de fortaleza-debilidad, equilibrio-desequilibrio e impulsividad-lentitud. Los estudios de Carl Gustav Jung, que relacionó la extraversión con los trastornos histéricos y la introversión con los psicasténicos. Principales representantes: Gordon Allport, Raymond Cattell y Hans Eyset. Perspectiva general de la psicología del individuo de Allport. Gordon Allport destacó la singularidad del individuo. Según Allport, intentar describir a las personas en términos de rasgos generales las despoja de su individualidad. Por este motivo, se oponía a las teorías de los rasgos y factores que tienden a reducir las conductas individuales a una serie de rasgos comunes. Propuso estudiar en profundidad el individuo, disciplina que él denominó ciencia morfogénica. Los métodos morfogénicos son aquellos que recopilan datos sobre un único individuo. El enfoque de la teoría de la personalidad de Allport queda expresado en las respuestas a 3 preguntas interrelacionadas. ¿Qué es la personalidad? ¿Qué papel desempeña la motivación consciente en la teoría de la personalidad? ¿Cuáles son las características de las personas psicológicamente equilibradas? ¿Qué es la personalidad? Después de buscar la historia del término, Allport presentó 49 definiciones de la palabra personalidad. Después ofreció la definición número 50, que presentó en 1937, la organización dinámica dentro del individuo de los sistemas psicofísicos que determinan su adaptación específica al entorno. La exhaustiva definición de personalidad de Allport sugiere que los seres humanos son tanto un producto como un proceso. Las personas poseen una cierta estructura organizada y al mismo tiempo tienen capacidad para cambiar. Los patrones de organización coexisten en el crecimiento, el orden con la diversificación. ¿Qué papel desempeña la motivación consciente? Los adultos sanos suelen ser conscientes de lo que están haciendo y sus motivos para hacerlo. Esta experiencia me enseñó que la psicología profunda, al margen de todos sus méritos, pueden llegar a ser demasiado profunda y que los psicólogos harían bien en reconocer todos los motivos manifiestos antes de empezar a explorar el inconsciente. ¿Cuáles son las características de una persona equilibrada? Para entender el concepto de personalidad madura de Allport, se requieren varios supuestos generales. Primero, la persona psicológicamente madura se caracteriza por una conducta proactiva, es decir, no solo se reaccionan a estímulos externos, sino que también pueden intervenir sobre su entorno con una actividad innovadora y provocar una reacción en el mismo. Además, las personas maduras tienen más probabilidad de estar motivadas por procesos conscientes. ¿Cuáles son entonces las condiciones específicas para la salud psicológica? La primera es una ampliación del sentido del yo. Las personas maduras buscan continuamente identificarse con y participar en actividades fuera de sí mismos. No son egoístas. Son capaces de involucrarse en problemas y actividades que no se centran exclusivamente en sí mismos. Adquieren un interés altruista y por las actividades de recreo. En segundo lugar, las personas maduras se caracterizan por una relación afectuosa consigo mismo y con los demás. Tienen capacidad para amar a los demás con confianza y compasión. Las personas maduras pueden amar a los demás de manera no posesiva y generosa. Un tercer criterio es la estabilidad emocional o autoaceptación. Los individuos maduros se aceptan a sí mismos tal y como son y poseen lo que Allport denominó equilibrio emocional. En cuarto lugar, las personas psicológicamente sanas también poseen una percepción realista de su entorno. No viven en un mundo de fantasía ni modifican la realidad para adecuarla a sus deseos. El quinto criterio exige perspicacia y humor. Las personas maduras se conocen a sí mismas y por tanto no tienen necesidad de atribuir sus propios errores y debilidades a los demás. El último criterio para la madurez es una filosofía de vida unificadora. Las personas equilibradas tienen una idea clara del objetivo de la vida. Sin esta idea, su percepción quedaría vacía y su sentido del humor sería trivial y cínico. Estructura de la personalidad. Designa sus unidades fundamentales. Para Freud,
Estas unidades eran los instintos. Para Eichert, eran factores determinados por procedimientos estadísticos. Para Allport, las estructuras más importantes son aquellas que permiten la descripción de las personas, en términos de características individuales, que él denominó rasgos personales. Rasgos personales. Allport se cuidó de distinguir entre los rasgos comunes y rasgos personales. Son características generales que se encuentran en muchas personas. Los rasgos comunes permiten comparar entre sí a los individuos de una cultura concreta. Los rasgos personales son aún más importantes porque permiten a los investigadores estudiar a cada individuo por separado. Allport definió un rasgo como una estructura neuropsíquica generalizada, exclusiva de cada individuo, que puede hacer que diversos estímulos sean funcionalmente equivalentes y activar y dirigir formas coherentes, equivalentes, de conducta adaptativa y de estilo. Niveles de rasgos fundamentales. Rasgos fundamentales. Algunas personas poseen una característica extraordinaria o una pasión tan destacada que llega a dominar sus vidas. Allport denominó a estas características personales rasgos fundamentales. Son tan evidentes que no se pueden esconder. Prácticamente todos los actos en la vida de la persona giran en torno a este rasgo fundamental. Rasgos principales. Los rasgos principales son aquellos que se enumerarían en una carta de recomendación escrita por alguien que conoce muy bien a la persona. Rasgos principales que, según sus amigos y conocidos, la describirían correctamente. Rasgos secundarios. No son fundamentales para su personalidad, pero que aparecen con cierta regularidad y originan muchos de los comportamientos específicos de una persona. Rasgos de motivación y de estilo. La motivación de estos rasgos procede de necesidades e instintos básicos. Allport denominó a los rasgos personales de intensidad menor rasgos de estilo. Aunque estos rasgos poseen el mismo poder motivador, los rasgos de estilo dirigen nuestros actos, los rasgos de motivación los activan. Proprium. Son características que el individuo reconoce como suyas. Todas estas características, de las que el individuo diría que son típicamente suyas, forman parte del proprium. Motivación. Motivos propios. Los motivos periféricos son aquellos que satisfacen una necesidad, mientras que los motivos propios pretenden mantener la atención y el desequilibrio. Perspectiva general de las teorías de los rasgos y factores. La técnica de análisis factorial de Eichert encontró tres factores bipolares generales: extraversión-introversión, neuroticismo-estabilidad y psicoticismo-superego. El innovador trabajo de Raymond Cattell. En primer lugar, Cattell empleó un método inductivo para recopilar datos, es decir, no partía de ninguna idea preconcebida sobre el número o los nombres de los rasgos o tipos. En segundo lugar, Cattell usó tres medios de observación distintos a fin de estudiar a las personas desde diversos puntos de vista. Las tres fuentes de datos que utilizó fueron el historial de vida de las personas, datos L, derivados de observaciones realizadas por otras personas, informes realizados por la propia persona, datos Q, obtenidos mediante cuestionarios y otras técnicas diseñadas para que la persona hiciera descripciones subjetivas de sí misma y test objetivos, datos T, que miden capacidades como inteligencia, velocidad de respuesta y otras actividades similares concebidas para poner a prueba el rendimiento de la persona. Cattell dividió los rasgos en rasgos comunes, presentes en muchos individuos, y rasgos singulares, específicos de cada individuo. También distinguió los rasgos fuente de los rasgos superficiales. Además, Cattell clasificó los rasgos en rasgos de temperamento, de motivación y capacidad. Los rasgos de temperamento guardan relación con el modo de comportarse de una persona. La motivación concierne a las causas de su conducta y la capacidad se refiere a la adecuación o rapidez de la misma. En cuarto orden, el enfoque polifacético de Cattell presentó 35 rasgos primarios o rasgos de primer orden, que miden la mayoría de los aspectos de temperamento de la personalidad. De estos factores, 23 caracterizan a la población normal y 12 miden los aspectos patológicos. Los rasgos normales que han sido estudiados más ampliamente son los 16 factores del cuestionario de los 16 factores de la personalidad o 16 PF. 16 dimensiones básicas de la personalidad según Cattell, puntos extremos: frío reservado, cálido plácido, pensamiento concreto, pensamiento abstracto, se irrita con facilidad, calmado, estable, sumiso, dominante, soberbio, serio, despreocupado, oportunista, escrupuloso, tímido, aventurero, realista, idealista, confiado, suspicaz, práctico, imaginativo, franco, malicioso, seguro de sí mismo, aprensivo, conservador, experimentador, dependiente del grupo, autosuficiente, indisciplinado, disciplinado, relajado, tenso. Principios básicos del análisis factorial. Para aplicar el análisis factorial, primero se deben hacer observaciones concretas de muchos individuos. A continuación, estas observaciones se deben cuantificar de algún modo. Por ejemplo, la altura se mide en metros
el peso en kilogramos, el rendimiento laboral mediante escalas de evaluación. Supongamos que tenemos 1000 de estas medidas realizadas a 5000 personas. El siguiente paso consiste en determinar cuáles de estos valores, resultados, están relacionados con otros valores y en qué medida. Para hacer esto, calculamos el coeficiente de correlación entre cada valor y cada uno de los demás. 999 resultados. Un coeficiente de correlación es un procedimiento matemático para expresar el grado de correspondencia entre dos series de resultados. Para establecer una correlación entre 1000 valores y los 999 resultados, se precisarían 4500 correlaciones, 1000 multiplicado por 999 y dividido entre 2. Para expresar los resultados de estos cálculos, necesitaríamos una tabla de correlaciones o matriz de datos con 1000 filas y 1000 columnas. Algunas de estas correlaciones serían elevadas y positivas, otras se aproximarían a 0 y otras serían negativas. Con 1000 valores independientes, nuestra tabla de correlaciones sería bastante voluminosa. Entonces, recurrimos al análisis factorial, que nos permite representar un gran número de datos mediante un número inferior de aspectos básicos. Estos aspectos se pueden llamar rasgos, es decir, factores que representan un grupo de valores muy relacionados entre sí. El siguiente paso consiste en determinar la medida en que el resultado de cada individuo influye en los distintos factores. Los rasgos obtenidos mediante el análisis factorial pueden ser unipolares o bipolares. Los rasgos unipolares abarcan desde el 0 hasta un cierto valor. La altura, el peso y la capacidad intelectual son ejemplos de rasgos unipolares. En cambio, los rasgos bipolares abarcan desde un punto hasta el polo opuesto y el valor 0 representa el punto intermedio. Modelo factorial de Eiset. La teoría de la personalidad de Heinz tiene un importante componente psicométrico y biológico. Criterios para la identificación de factores. En primer lugar, se deben establecer pruebas psicométricas para demostrar la existencia de un factor. Una consecuencia inmediata de este criterio es que el factor debe ser fiable y reproducible. Segundo criterio, el factor debe ser hereditario y correspondiente con un modelo genético establecido. En tercer lugar, el factor debe tener sentido en el marco de la teoría. El último criterio para la existencia de un factor es que debe tener relevancia social. Debe demostrar que los factores obtenidos por métodos matemáticos están en relación con variables socialmente relevantes. Aspectos de la personalidad. Eiset encontró 3 superfactores generales: extraversión, neuroticismo y psicoticismo. La bipolaridad de los factores de Eiset no implica que la mayoría de los individuos se sitúen en un extremo o en el otro de los 3 polos principales. Cada factor está distribuido de manera unimodal más que bimodal. Existen pruebas psicométricas sólidas para cada uno de ellos, sobre todo los factores E y N. Por otro lado, los 3 aspectos de la personalidad de Eiset tienen sentido en el marco de la teoría de Carl Jung, y otros han admitido la fuerte influencia de la extraversión y la introversión. Eiset demostró en repetidas ocasiones que sus 3 factores están relacionados con cuestiones sociales como el consumo de drogas, la conducta sexual, la prevención del cáncer y enfermedades del corazón y la creatividad. Extraversión. Los extrovertidos se caracterizan principalmente por la sociabilidad y el carácter impulsivo, pero también por la jovialidad, la vivacidad, la perspicacia, el optimismo y otros rasgos indicativos de personas que aprecian las relaciones con los demás. Los introvertidos se caracterizan por los rasgos opuestos. Se pueden describir como discretos, pacíficos, formales y contenidos. Las diferencias principales entre la extraversión y la introversión no residen en la conducta, sino más bien de índole biológica y genética. Afirmó que la causa principal de las diferencias entre las personas extravertidas e introvertidas se encuentra en el nivel de activación cortical, un estado fisiológico que es, en gran medida, hereditario y no aprendido. Neuroticismo. Presentó varios estudios que encontraron pruebas de la existencia de una base genética para ciertos rasgos neuróticos como la ansiedad, la histeria y otros trastornos obsesivo-compulsivos. Las personas con altos niveles de neuroticismo tienden a mostrar reacciones emocionales extremas y tienen dificultades para recuperar el estado normal después de la agitación emocional. El neuroticismo, sin embargo, no tiene que ser indicador de neurosis en el sentido convencional del término. Las personas pueden tener altos niveles de neuroticismo y no mostrar ningún síntoma psicológico debilitador. Psicoticismo. En uno de sus extremos está el psicoticismo y en el otro el superego. Las personas con altos valores de P suelen ser egocéntricas, frías, rebeldes, impulsivas, hostiles, agresivas, desconfiadas, psicopáticas y antisociales. Este modelo sugiere que las personas con altos niveles de psicoticismo y sometidas a estrés tienen más probabilidades de sufrir trastornos psicóticos, son genéticamente más vulnerables al estrés. En conjunto,
podemos concluir que esta aproximación a la personalidad ha sido valiosa. Intentar comprender cómo es que la gente difiere parece ser una estrategia útil para comprender la unicidad y la consistencia de los aspectos centrales de la conducta humana.